Muy buenas buscadores, bienvenidos al encuentro. Esto es Armonía del Ser y hoy tenemos un nuevo podcast. En este caso vamos a trabajar la ley de polaridad. Vamos a desarrollar este concepto que tiene que ver con, en principio, que todo tiene dos polos. Todo tiene en el universo dos polos. A eso se refiere la ley de polaridad. ¿Qué es la ley de polaridad? Bueno, se podría decir que todo en el universo tiene dos formas de manifestarse, ¿sí? Todo en el universo tiene dos formas de expresarse, dos formas de expresión. Tiene una parte positiva y la otra negativa. Tiene una parte luminosa y la otra en sombra. Tiene una parte que tiene que ver con lo bueno y con lo malo, ¿sí? A pesar de que todo es uno, ¿sí? Porque esto está muy vinculado a la misma cosa, porque todo es la misma cosa, pero es una forma de entender que todo pertenece a lo mismo, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo, en realidad son clasificaciones que nosotros le vamos poniendo a las cosas, ¿sí? Son formas de llamarlo, son órdenes, ¿sí? Porque es un orden, ¿sí? Cuando nosotros decimos esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es gordo, esto es flaco, bueno, son formas de llamar para poder ordenar las cosas, ¿sí? La palabra es el principio del orden, ¿sí? Por tanto, cuando nosotros llamamos a las cosas con un nombre objetivo, ¿sí? Con un nombre que sea descriptivo, lo que estamos haciendo es tratar de ordenar las cosas, ¿sí? Con la palabra. Por tanto, podemos entender que simplemente definir algo como bueno o como malo, o como lindo o como feo, no implica, ¿sí?, que eso discrimina a la otra parte. Y esto es lo que tenemos que entender. Vamos a desarmar un poco esto y adentrarnos un poco más. Cuando uno habla de polaridad, quiere decir que no hay algo malo ni algo bueno, no hay algo feo ni algo lindo. En realidad es la misma cosa, ¿sí? No quiere decir que no lo podamos llamar como algo bueno, como algo malo, como algo lindo, como algo feo, ¿sí? Quiere decir que tenemos que entender que atrás de eso está la misma cosa. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere bajar algo a tierra, es decir, cuando uno quiere crear realidad, tiene que entender que es necesario clasificar las cosas por su nombre, ¿sí? Es necesario emitir un juicio al respecto de las cosas para hacer que las cosas funcionen en el mundo de lo práctico, ¿sí? Para hacer que las cosas funcionen en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, dejo pasar todas las situaciones de mi vida y no pongo ningún límite, ¿sí?, por no decir esto es bueno o esto es malo, lo que estoy haciendo es volverme una persona permisiva, ¿sí?, que no sabe poner un freno, que no sabe poner un límite, que no sabe cuándo decir no y cuándo decir sí, ¿sí? Por tanto, eso en la vida práctica se va a volver una dificultad. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a poner límites, estoy permitiendo, ¿sí?, que las cosas que yo no quiero que pasen en mi vida pasen, ¿sí? Porque no aprendo a poner un freno, porque no aprendo a poner un límite. Y eso viene de no saber emitir un juicio al respecto de las cosas. Un sano juicio es aquel que sabe que todo es la misma cosa, pero que más allá de eso yo puedo decir esto es bueno o esto es malo según lo que yo quiero crear en mi vida, ¿sí? Acá hay una cuestión y es que si yo no trabajo ese aspecto de lo bueno y de lo malo, ¿sí?, estoy básicamente discriminando a esta ley de polaridad. No estoy entendiendo que todo tiene su polaridad, ¿sí? ¿Y esto con qué me puede servir a mí? Entender que la ley de polaridad me puede servir es saber que yo, para crear la realidad que quiero crear, tengo que aprender a emitir un juicio al respecto de las cosas. Y si yo dejo que todo en mi vida simplemente pase, no estoy teniendo mi decisión y por tanto no estoy forjando mi voluntad. No estoy haciendo que mi voluntad se pueda ver reflejada en mis actos, porque yo no estoy sabiendo cómo decir esto es bueno o esto es malo, esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿sí? Todo va a terminar en el esto lo quiero y esto no lo quiero, ¿sí? Entonces, entender la ley de polaridad a mí me ayuda básicamente a decir esto lo quiero y esto no lo quiero, esto lo elijo o esto no lo elijo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo no aprendo a elegir, si yo no aprendo a querer, si yo no desarrollo el querer en mi vida, estoy negando a la voluntad, ¿sí?
la voluntad es lo que hace que yo me mueva en una dirección determinada, ¿sí? Si nos vamos al principio, al origen de todo, ¿sí? Al Big Bang, al principio de creación, ¿sí? A la aparición del universo como tal, ¿sí? Dios dijo, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Y de esa forma se expandió, de esa forma empezó a experimentarse, ¿sí? Y empezó a decir, esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿sí? Y a partir de eso, ¿sí? A partir de esa búsqueda, uno puede ir experimentándose, pero si uno niega su propia voluntad, si uno niega lo que quiere, ¿sí? Y uno no se predispone a querer, es decir, ir en una dirección, eso va a hacer que con el tiempo tu voluntad se vea apagada y por tanto el amor tampoco pueda aparecer, ni el deseo tampoco, ¿sí? Porque se podría decir que la voluntad, ¿sí? Es la unión entre el amor y el deseo, ¿sí? El amor y el deseo forman a la voluntad y la voluntad forma a lo que se conoce como el principio generador de la magia, ¿sí? Para que alguien pueda crear la realidad que quiere crear, tiene que poner amor y deseo, ¿sí? Ese es uno de los mayores principios de creación de realidad. Si uno no pone amor y deseo, no está poniendo voluntad. Y si uno no pone voluntad, no le dice al universo básicamente hacia dónde quiere ir. Por tanto, es necesario tener en claro esta ley de polaridad. Si yo no lo tengo en claro, no sé que las cosas tienen su lado quizás positivo y negativo. Porque si yo no aprendo a ver eso, ¿sí? No voy a poder bajar a tierra lo que quiera bajar a tierra. Entonces esto es súper importante. Tengo que aprender a crear la realidad que quiero crear. Y si yo estoy en un contexto en el cual no sé con qué me quiero quedar, porque no sé cómo diferenciar lo bueno de lo malo, lo constructivo de lo destructivo, lo que elijo de lo que no elijo, ¿sí? Porque todo se va a reflejar en eso, lo que elijo y lo que no elijo, más allá de que tomes decisiones o no tomes decisiones, porque puede que estés tomando una decisión inconsciente, ¿sí? Puede que estés tomando una decisión de decir, bueno, quiero esto, ¿sí? Y puede que tal vez no estés tomando la decisión de quiero esto, pero no hagas nada al respecto de lo que elegís. Entonces, de esa forma también estás eligiendo, porque si no haces nada, ¿sí? No estás dándole lugar a tu voluntad. Y ese no darle lugar a tu voluntad es básicamente no elegir, ¿sí? Y si no elegís, entonces no estás yendo en la dirección que te gustaría, ¿sí? Y si no elegís, estás dejando que simplemente la vida pase, ¿sí? Y te vaya llevando, como el viento se lleva las cosas, ¿sí? En la dirección de los que tal vez otros están eligiendo, ¿sí? Vas a ser el instrumento de alguna manera para que se pueda concretar la obra de tal vez otras personas que sí estén sabiendo a dónde quieren ir. Esto no es algo malo, es parte de un proceso, pero uno lo tiene que entender. Si yo no elijo, si yo no tengo un deseo, si yo no pongo la voluntad, ¿sí? De ir hacia un lugar, ¿sí? Por tanto, voy a estar creando eso en mi vida. ¿Qué es lo que me va a dar la vida? Me va a dar un reflejo de eso manifestado. ¿Qué quiere decir? De que tal vez me esté dando cosas constantemente que yo no quiero en mi vida simplemente por el hecho de que no estoy ejerciendo mi voluntad, ¿sí? Bueno, volviendo al punto de la ley de polaridad, a mí lo que más me interesa remarcar de esta ley es que nos sirve para el mundo práctico, ¿sí? Todo lo que sea información, todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea información espiritual, va a servirnos, va a contribuirnos a poder crear la vida que queremos crear, ¿sí? Todo sirve para generar la gran obra, ¿sí? Y a partir de crear lo que yo quiera crear, me voy a experimentar de diferentes maneras que me van a ir haciendo conocerme, ¿sí? Cuando yo aprendo a conocerme a través de lo que estoy creando, todo eso me va a ayudar a mí a que en consecuencia pueda empezar a mejorar las cosas que quiera mejorar y empezar a perfeccionarme, ¿sí? Cambiar aquello que no me gusta de mí mismo, integrar las sombras, ¿sí? Es decir, integrar quiere decir entender con el alma, ¿sí? Entender el porqué, ¿sí? El entendimiento es justamente eso, es lo que se vive a través del alma, ¿sí?
Entonces cuando yo integro lo que tengo que integrar, cuando yo trabajo mi sombra, cuando yo hago todo ese trabajo interno, ¿sí? Lo que se conoce en la antigüedad como la transmutación del ego, ¿sí? O puede ser también uno de los mayores principios de la alquimia, ¿sí? O de la magia, que quiere decir la gran obra, que es convertirme yo en mi mejor versión o en lo que yo elijo ser. Eso es el principio de la gran obra, ¿sí? Empezar a ver qué es lo que yo quiero para mí, cómo me quiero sentir, ¿sí? Y en torno voy trabajando en eso y voy logrando un estado de calma, de armonía y de serenidad, o tal vez de acción, como yo lo quiera generar. Todo eso va formando parte de la gran obra, es decir, lo que yo soy. La gran obra es en lo que vos te convertís, ¿sí? Y si yo no aprendo a ejercer mi voluntad, no me voy a poder experimentar en la vida a través de diferentes cosas que vaya haciendo, y de esa forma no puedo conocerme, y de esa forma no puedo ver mis sombras, y de esa forma no puedo trabajarlo, y de esa forma no puedo contribuir a la gran obra, que es formar la vida que quiero formar a través de ser quien quiero ser. Por tanto, esto es súper importante. La ley de polaridad me sirve para entender que todo tiene dos caras, que todo tiene dos formas. Y acá vamos a adentrarnos en otro punto que me parece importante remarcar, y es la energía, ¿sí? La energía, todo es energía y todo tiene su vibración, su doble polaridad también, ¿sí? Esto es importante de ver, ¿por qué? Porque acá vamos a irnos a algo súper importante, ¿sí? Y es el hecho de toda energía que se presenta a mi vida, toda energía que se presenta a mi vida, tiene una parte que me puede afectar y una parte que me puede servir, si lo vemos desde ese lugar, ¿sí? Porque una de las cosas que hay que entender de la ley de polaridad es que una parte es el opuesto a la otra parte, ¿sí? El opuesto a lo bueno es lo malo, el opuesto a lo malo es lo bueno, ¿sí? Se podría decir así. Vamos a definirlo así y quiero ponerlo en conceptos prácticos, es decir, quiero que todo esto lo apliques al mundo práctico, porque en torno uno va ampliando su toma de conciencia al respecto, se va a poder encontrar con que, bueno, hay conceptos que cada vez van quedando como más dispersos o más abstractos y uno se empieza a adentrar en la profundidad de cada concepto y empieza a entender que, bueno, hay cosas que se pueden ver desde diferentes ángulos y de eso se trata, que uno al trascender sus sombras y al avanzar en la vida, uno vaya viendo las cosas desde diferentes ángulos y por tanto ampliando su nivel de conciencia y por tanto cambiando las acciones que ejerce frente a esos actos. Entonces, retomando la idea de que cada energía que se presenta a mi vida tiene dos polaridades, si yo me quedo con el aspecto práctico de esta cuestión, voy a poder ver que tengo que aprender a ver la parte que no estoy viendo, ¿sí? De eso que me afecta. Si llega algo que me afecta, ¿sí? Si llega una situación a mi vida que me afecta, lo que me está afectando es la parte que yo no elijo de esa situación. Es la parte que yo no quiero de esa situación, la parte que va en contra de mi voluntad. Entonces, si yo aprendo a integrar la ley de polaridad, voy a darme cuenta que esa misma situación tiene dos partes, ¿sí? Y esto no implica que uno vaya por la vida siendo positivista, ¿sí? O sea, como esta postura de aprender a mirarle el lado positivo a todo, que todo es positivo. No, la realidad es que hay cosas que nos afectan, nos duele y en el mundo práctico a veces no sabemos cómo hacer. Pero lo interesante de esto es que aprendamos a reconocer que atrás de toda situación que me está afectando hay algo que tengo que entender, ¿sí? Que no estoy viendo, ¿sí? Porque todo tiene su polaridad, todo tiene dos partes. Entonces, si llega una situación que me afecta y yo solo veo la parte que me afecta, me estoy privando de la posibilidad de ver la otra parte. Y esta ley se cumple en todo a rajatabla, ¿sí? Toda situación que se presenta en mi vida tiene dos partes. Ahora, una de las cosas más importantes de entender con esta cuestión es que para yo ver la parte que no estoy viendo de esa situación, primero tengo que aceptar, tengo que dejar de rechazarla, tengo que dejar de rechazar esa energía que se presenta, tengo que dejar de juzgarla, porque si no solo estoy generando
que se alimente la parte que no me gusta de eso, ¿sí? Entonces tengo que aprender a aceptarla, tengo que aprender a aceptar esa situación, tengo que aprender a aceptar esas palabras que me dicen que no me gustan, tengo que aprender a no emitir juicios a la persona que tengo enfrente, tengo que aprender a aceptar las situaciones. Cuando yo acepto la situación como tal, ahí me estoy dando la posibilidad de entender la otra parte, ¿sí? Si yo dejo de juzgar a una situación, dejo de juzgar un sentimiento, porque esto también aplica a un sentimiento que es, vamos a desarmar un poco el concepto de sentimiento. Bueno, un sentimiento se podría decir que es una emoción mantenida en el tiempo, ¿sí? Que se vuelve parte de mí, ¿sí? Una emoción que se repite en mí y se transforma en sentimiento. Esa emoción, ¿qué es? Se podría decir que una emoción es una respuesta a un estímulo que yo estoy recibiendo a través de mis pensamientos, ¿sí? Y ese estímulo que estoy recibiendo a través de mis pensamientos lo estoy recibiendo del mundo externo. Para simplificarlo, es que yo estoy recibiendo una información externa, es decir, X cosa que me está pasando, ¿sí? Y eso primero me despierta un pensamiento y ese pensamiento me despierta una emoción, ¿sí? Que es la reacción hormonal química a ese pensamiento. Entonces, si por ejemplo tengo una situación afuera que tiene que ver con algo estresante para mí, por ejemplo, me quiere venir a morder algún animal, ¿sí? Yo tengo la situación afuera que es me está queriendo morder un animal. Después eso despierta en mí un pensamiento, y si este perro me muerde, me puede agarrar algo, o por ejemplo, no sé, puedo sangrar y eso me va a doler. Ese es el pensamiento. Cuando yo estoy pensando eso, que me despierta estrés, eso en mí segrega ciertas hormonas, hace que yo segregue ciertas hormonas y que empiece, por ejemplo, a segregar adrenalina, cortisol, ¿sí? Todas las respuestas químicas que el cuerpo tiene ante las situaciones estresantes. Bien, entonces todo eso es información, todo eso es energía, ¿sí? Tanto la situación de afuera como el pensamiento, porque si uno se adentra en cada cosa se da cuenta que es energía generándose todo el tiempo, ¿sí? Una situación externa que es, bueno, la energía materializada en lo físico, ¿sí? La energía materializada en ese perro que me quiere morder, en la persona que dejó al perro suelto, ¿sí? En que yo me haya encontrado con esa persona, mi cuerpo físico fue hasta ese lugar, con ese perro, perdón. Bueno, todo eso es energía encarnada en el cuerpo físico. Después, ¿el pensamiento qué es? El pensamiento es la unión entre diferentes neuronas haciendo sinapsis, ¿sí? Que generan una conexión, y esa conexión es electricidad, es energía, ¿sí? Y eso hace que entre un hilo de conexiones se genere un hilo de pensamientos, ¿sí? Y ese hilo de pensamientos es energía, es información. Las emociones, ¿qué son las emociones? Bueno, son químicos. ¿De qué están compuestos los químicos? De hormonas. ¿De qué están compuestas las hormonas? ¿Sí? De materia, ¿sí? Están compuestas las hormonas de materia, ¿sí? Electromagnética, ¿sí? Entonces todo esto también es energía, ¿sí? Todos estos, todos estos conceptos, ¿sí? Si uno se adentra en cada uno de esos conceptos, se va a dar cuenta que todo es energía. Por tanto, si yo estoy manifestando toda esa situación en mi vida y esa situación me afecta, yo tengo que aprender a ver el otro lado. Cuando yo aprendo a integrar esta ley de polaridad, lo que puedo hacer es, bueno, comprendo que esta situación, atrás de todo eso que yo estoy observando que me afecta, también tiene que tener algo que no me afecte, o al contrario, ¿sí? Si me afecta mucho, tiene que tener del otro lado, porque recuerden que es lo opuesto, siempre es lo opuesto. Entonces, del otro lado tiene que haber algo que me sirva mucho, que me construya mucho, que me ayude mucho, ¿sí? Si de un lado me está afectando mucho, quiere decir que del otro lado me va a servir mucho, ¿sí? Pero si yo no me dispongo, si yo no me predispongo a entender qué es lo que me puede servir, y solamente me quedo con el aspecto negativo porque lo rechazo, porque emito juicio, porque no quiero tolerar esa situación, porque la rechazo todo el tiempo, estoy rechazando esa energía que me viene a mostrar una información, y yo puedo también sacar el aprendizaje de esa situación, ¿sí?
yo puedo aprender de una situación si me voy al otro polo. Pero ¿qué pasa? A veces nos olvidamos de que todo tiene, de que a todo es aplicable la ley de polaridad, nos olvidamos y no recordamos que todo tiene su polaridad y que podemos aprender algo incluso de las situaciones densas, incluso de las situaciones negativas que no me gustan, ¿sí? Esto también se puede manifestar, como lo mencionaba antes, en la energía que sentimos, en lo que sentimos. Por ejemplo, vamos a entrar en detalle y vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando vos ves, por ejemplo, a una persona regida por Marte, ¿sí? A una persona que es de Aries y que tiene mucha, por ejemplo, mucha influencia en su carta natal de Aries o de Leo, ¿sí? De signos de fuego. Cuando una persona tiene mucha presencia del fuego en su carta natal, tal vez en ocasiones la veas a la persona como una persona que está enojada, ¿sí? Tengo ejemplos muy cercanos que no voy a hacer mención, pero a veces los ves como al parecer enojados, ¿sí? En realidad, eso que se manifiesta como enojo es la energía de la creación. Recordemos que Marte es el dios de la guerra, ¿sí? Así es representado y simbolizado, es el fuego, ¿sí? Aries es el fuego, es el principio de acción, ¿sí? De la acción, es el fuego de la acción, es la voluntad, ¿sí? Entonces, en ocasiones, eso se manifiesta como un enojo, como una molestia, como ira, ¿sí? Pero esa ira es la polaridad, es decir, una de las partes de la creación, ¿sí? De lo que crea, del impulso de acción, ¿sí? Entonces ahí tenés un ejemplo claro de cómo se manifiesta un sentir. Cuando estás enojado, cuando estás iracundo, quiere decir que está presente en vos una gran energía de creación y de acción, solo que estás viendo la parte de estar iracundo, de estar enojado, ¿sí? Pero por el otro lado, la otra polaridad es que hay mucha energía de acción, ¿sí? Y te fijas que en los momentos donde estás iracundo, enojado, son momentos donde podés crear muchas cosas porque te podés mover, accionar, es decir, mover las cosas del lugar, moverte, ¿sí? Accionar con las manos, con el cuerpo físico, accionar en la tierra, ¿sí? Con los pies puestos en la tierra, moverte. Bueno, esa es la polaridad de la ira, del enojo, ¿sí? La polaridad que me puede construir es la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo rechazo el enojo, rechazo la ira, rechazo todo eso que siento, no estoy aprendiendo a ver la otra cara, ¿sí? Que es la acción, que es el impulso de acción, de creación, de moverme, ¿sí? Cuando yo entiendo estas cuestiones, ¿sí? Las entiendo con el alma, es decir, directamente me afectan al alma, ¿sí? Eso va a hacer que yo ahora ya no rechace esa energía y que en lugar de quedarme en el aspecto negativo de esa energía, en el mundo de lo práctico, digamos, si yo me quedo en lo negativo de esa energía, voy a estar enojado, iracundo e incluso voy a estar rechazando esa energía, o sea que voy a estar en lucha conmigo mismo, en una especie de lucha interna, y no voy a estar aprendiendo que eso también me trae mucha energía de acción, de creación, y que con esa misma energía puedo mover un montón de cosas, cambiar cosas de lugar, incluso ordenar mi casa, limpiar la casa. Si falta algo que hacer, lo voy a hacer. Si tengo que hacer cosas en mi emprendimiento, en mi negocio, lo puedo hacer, ¿sí? Me muevo, las cosas que haya que accionar. Y si yo no aprendo a canalizar la energía esa hacia esa dirección, entonces voy a quedarme en el aspecto negativo y voy a estar simplemente generando más rechazo, más juicio, más enojo, más ira, y voy a estar viendo solo la parte que no contribuye a lo que yo quiero crear en mi vida, en lugar de ver la otra polaridad, ¿sí? Por tanto, esto es cada vez un trabajo mayor de hacer, porque lo que afecta a los sentimientos y a las emociones en ocasiones cuesta mucho verlo, ¿sí? Pero en principio se puede aplicar a cosas cotidianas, como por ejemplo una situación que no me gusta, algo que me dicen que me hace sentir de una forma determinada, una relación familiar, una relación con mis amistades. Bueno, se puede aplicar a todo eso, ¿sí? Pero en torno uno va integrando esta ley espiritual, puede ver cosas y hacerse consciente de cosas que tal vez antes no era consciente. Esto requiere un trabajo interno muy grande, de ver lo que no se está viendo, que cada vez nos va llevando a un estado de mayor presencia en nuestra vida, sintiendo lo que tal vez antes no sentíamos, prestando la atención a ciertas cosas, y esto nos va haciendo comprender, ¿sí? Y el conocimiento es muy importante
en este proceso porque hay personas que ya transitaron por esta misma información y lo fueron escribiendo, describiendo cosas que nos van aportando, describiendo informaciones, formas de verlo, diferentes ángulos. Todo ese conocimiento va haciendo que yo empiece a darle lugar a esa información y después con la experiencia yo lo voy entendiendo, es decir, lo voy entendiendo con el alma, ¿sí? El alma es el conjunto de emociones, sentimientos que yo vivo. Por tanto, todo lo que es conocimiento que se procesa a través del pensamiento, luego va a ser entendido con el alma a través de la experiencia que yo realice, ¿sí? Así que, bueno, espero que todo este video, todo este podcast te haya servido. Esto es un tema que quería trabajar. Me extendí un poco, quizá fui repetitivo o muy amplio, pero es una ley universal que es muy útil, como toda ley universal. Y recordemos que toda esta información sirve mucho para que creemos la vida que queremos crear. Así que bueno, esto fue Ley de Polaridad y algunas cosas más en mi podcast Armonía del Ser. Soy Axel Charvián y nos veremos en la próxima. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego.